Hola amigos, bienvenidos a un nuevo 10-4 Vocación de Servicio. Hoy repetimos con Beatriz Gutiérrez. Bea, bienvenida. Buenos días. No tuviste suficiente con la primera vez, que encima vienes, es una temeraria. Soy una reincidente. Repites. Repito. Bueno, para quien, si alguno de vosotros no sabe aún quién es Beatriz Gutiérrez, pues que se vea uno de los primeros podcasts que emitimos y ese tiempo que ganamos. Pero bueno, a modo de pequeñísimo resumen, ¿quién eres, Bea? Pues soy Beatriz Gutiérrez, soy profesora de Criminología y de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Llevo el máster de Terrorismo, Seguridad y Defensa y pues me dedico a temas de terrorismo, seguridad y defensa básicamente desde hace casi 20 años. Casi nada. Casi nada. Punto de vista académico y en lo que puedo y me dejan, pues echando una mano a los profesionales que estáis en las trincheras de verdad. A los buenos, ¿no? Y además invirtiendo tu tiempo privado y tu dinero en conocer las cosas, los problemas en persona, ¿no? En las zonas calientes donde se está produciendo ahora mismo, pues bueno, sí. Todo de lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? He pasado mucho tiempo tanto en Israel como en Palestina, en los dos lados. La última vez que estuve fue en el mes de abril, al poquito de grabar el anterior podcast. Y bueno, porque creo que es importante. O sea, no es lo mismo leer las cosas en un libro que ir a un determinado sitio que te digan, pues mire, por aquí no puede pasar porque caen cohetes. Entonces, sí. La perspectiva que se adquiere cambia bastante, tanto para lo bueno como para lo malo. Normal. Vale, pues vamos a tirarnos al barro. Empezamos por Ucrania. ¿Qué me cuentas de Ucrania? De cómo ha evolucionado desde que hablamos hace pues casi un año, un poco menos, hasta el día de hoy, y la situación un poco, no sé si de bloqueo, pero sí de incertidumbre, ¿no? Porque parece que Putin en este momento como que está sacando pecho, mientras que Biden está también sacando pecho y mandando material que no ha mandado antes, cuando en unos meses tenemos a Trump como POTUS. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo creo que es un poco, de alguna manera, el ego de la política. tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos fijamos en la geopolítica, en las dinámicas internacionales, que queda todo sobre el papel precioso, pero a fin de cuentas en un país manda una persona y en otro país manda otra persona, y al final las decisiones están de alguna manera sesgadas por la personalidad de esos líderes. Y puede haber un líder que sea extremadamente pacifista hasta que en un momento determinado tiene la imperiosa necesidad de hacer algo, y puede haber otros que a lo mejor, siendo muchísimo más beligerantes, pero son capaces de controlar la situación muchísimo mejor y de no derivar en una escalada. O puede haber otros que son mucho más beligerantes y que están totalmente como una regadera y que en un momento determinado aprietan el botón rojo y nos fastidian a ¿Crees todos. ¿Crees que hay posibilidades de que toque ese botón rojo? Creo que Putin sabe muy bien lo que hace. Esto no significa que yo sea especialmente fan del señor Putin, pero creo que Putin... Porque mientras estamos grabando esto le haya dado al botón y... Para darnos un poco de alegría entre tanto drama, creo que Putin, por muy beligerante que sea, sabe muy bien lo que hace. Y creo que por el contrario, Biden ha sido un señor que ha mantenido una línea muy clara, muy de bajo perfil, etcétera, pero que su legislatura se está agotando y, como bien has dicho, quiere sacar pecho. ¿Qué sucede? Que cuando sacas pecho en el momento equivocado, pues a lo mejor lo que pasa es que se conduce a una escalada y se lleva una escalada. El hecho de que ahora mismo Ucrania pueda contar con misiles de largo alcance y que además ya los haya utilizado, pues no digo necesariamente que se vaya a producir, porque a fin de cuentas las relaciones internacionales son totalmente volátiles, pero sí que puede llevar a que la situación se escale de una manera que a lo mejor hace 5 meses pues no estaba. ¿Se puede en la precipitar en perspectiva. estos meses hasta que Trump
coja la presidencia? ¿Se puede precipitar hacia un punto de nuevo retorno? Ya sé que no eres Rappel, pero bueno, Pues ¿qué prospección puedes afortunadamente hacer? Trump, si no pasa ningún cataclismo, toma posesión del cargo en el mes de enero. Quedan 2 meses. En 2 meses es complicado Es complicado. Debería ser complicado que Ucrania evolucionase tan rápido. Pero también hay puntos de incertidumbre, es decir, nadie pensaba que jamás fuese a reventar la verja de la Franja de Gaza y llevar a cabo un ataque como el del 7 de octubre y encontrarnos con una guerra que lleva ya un año activa. Y pasó. Entonces, si las cosas se mantienen más o menos en los márgenes en los que se han movido desde febrero de 2022, debería de llegar la administración Trump sin grandes sobresaltos. Pero una escalada en un contexto bélico, una escalada se puede producir en cualquier momento, en el momento que alguien haga algo por encima de las expectativas. De todas formas, ahora el escenario es el peor, si puede haber un escenario peor que una guerra, ¿no? Pero dentro de ese escenario malo de una guerra, es en cuanto a la climatología. Estamos a unos días del invierno prácticamente. El invierno de aquí no es el invierno de allí. En el tiempo pasado, el invierno, el frío, ha influido, ¿no? en despliegues, bueno, en estrategias, porque todo se ralentiza y demás. El frío siempre limita, pero nos limita más a nosotros que a ellos. Es decir, a un ucraniano el frío es el pan nuestro de cada día y a un ruso el frío es el pan nuestro de cada día. No es el pan suyo de cada día, supongamos un despliegue en Irak o en Siria a 40 grados. Pero el invierno allí... O sea, tendría a priori poco que ver. Desde luego no tiene el mismo impacto que puede tener para un despliegue internacional, por ejemplo. Un despliegue internacional en el mes de enero en Ucrania... los soldados se mueren por mucho equipamiento que lleven, pero un ucraniano, un ruso... Vale, y ha habido una evolución en lo que es el paradigma de tácticas, estrategias y demás, desde que hablamos hace unos meses a hoy en cuanto al tema de el uso de drones, ¿verdad? ¿Qué nos cuentas? O me tiro yo. Parece que al principio empezó Ucrania con esos drones artesanos o comerciales manipulados para poder, o modificados para poder lanzar artefactos, captar información, captar imágenes y demás. Y hoy, si no recuerdo mal, he visto en las noticias que Rusia ha hecho un ataque, no sé, con una barbaridad de drones sobre Ucrania. Mientras que antes los ataques de Rusia en cuanto a vehículos no tripulados, aeronaves no tripuladas y demás, era como muy puntual, no a esta escala. Pues bueno, sobre drones, la persona que mejor te puede hablar de todo esto Miguel, es Miguel. Sí, ya, pero ya le hemos tenido aquí. Es un tema que yo discuto con cierta frecuencia con él porque evidentemente sabe muchísimo más que yo de drones. Además lo actualiza cada día. Efectivamente, o sea, es tremendo. Lo que yo sí que aprecio es un cambio en el tipo de drones y un cambio en el tipo de operaciones en las cuales se están utilizando estos drones. Están utilizando drones en enjambre, como bien dices, por ambas partes. Evidentemente los drones rusos pues seguramente sean más sofisticados o de uso militar y los drones ucranianos pues en muchos casos son drones comerciales, no tienen capacidad para fabricar drones en masa. Pero según qué uso, te da igual que sea un dron de uso militar que un dron de uso civil. O sea, si lo quieres utilizar para tema de reconocimiento, uno de uso civil te puede servir perfectamente. Si lo quieres utilizar para lanzar explosivos, un dron de uso civil lo puedes utilizar perfectamente. Es decir, el cambio que yo aprecio un poco es un cambio más hacia tácticas asimétricas y sobre todo me parece muy interesante cómo esa tecnología, entre comillas, de menor sofisticación se está copiando en otros escenarios del mundo. Allá por el mes de finales de agosto, principios de septiembre, en Ecuador hubo varios ataques a prisiones de alta seguridad con drones.
los consiguieron abortar porque ya en 2021 habían tenido alguna experiencia y en el momento que vieron un dron fueron a por él, evacuaron parte de la prisión, etcétera. Pero me parece muy interesante cómo en países, por ejemplo, de Latinoamérica están diciendo, pues en Ucrania esto funciona, ¿por qué no lo vamos a utilizar aquí? Sí, nos comentaba Miguel de Zumbido de Guerra que, claro, que muchos mercenarios, contratistas ahora, ¿no? Sudamericanos han estado desplegados en Ucrania, han adquirido esos conocimientos y estaban utilizando esa nueva forma de guerra o nueva forma de atacar en sus latitudes, ¿verdad? Cárteles, pandillas, pues bueno, toda la problemática que habrá en Ecuador, que no se sabe, es un fenómeno un poco híbrido entre pandillas clásicas tipo maras de toda la vida, pero con conexiones con cárteles, narcotráfico, etcétera, con lo cual son muchísimo más potentes, tienen muchísimo más dinero y se pueden permitir una serie de capacidades que a lo mejor una pandilla clásica no. Entonces se están aprendiendo muchísimo de este tipo de tácticas que se están empleando en el frente ruso-ucraniano y se las están llevando a Latinoamérica, con lo cual es muy interesante ver cómo la tecnología se difunde, la tecnología del mal se difunde también internacionalmente. Claro. Vale, pues entonces el conflicto ruso-ucraniano, ucraniano-ruso, digamos que está ahora ahí en una especie de stand-by con una salida un poco indeterminada y sin embargo todo lo que se está aprendiendo se está exportando fuera, ¿vale? Y bueno, ¿qué capacidad de aguante en caso de que entre, va a entrar Trump, puede tener el pueblo ucraniano? Porque claro, ahora se quedaría un poco en medio del sándwich, es decir, digamos que con Biden tiene apoyo, con Trump, que tiene buenas relaciones con Putin. ¿Qué pasaría con Ucrania? ¿Tendrá que ceder? ¿Están abocados a una rendición o una paz pactada o unas tablas más o menos que no dejen en mal lugar ni a unos ni a otros? Porque claro, los muertos están ahí, el sufrimiento está ahí y eso no hay que olvidarlo. Pues un poco la lectura que hago es tendencia a la pacificación, por lo menos temporal. Claro, pacificar un frente cuando una de las partes ha invadido una zona y la ha reclamado como propia. La otra de las partes, a ver, desde mi punto de vista, Ucrania ha estado ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Pero, lógicamente, internacionalmente esto no es tan sencillo como, bueno, es que en la Carta de Naciones Unidas pone esto y esto es así. Y en la Carta de Naciones Unidas pone muchas cosas y no necesariamente son así siempre. Es más, casi nunca. Especialmente cuando el que ha invadido una parte es miembro miembro permanente del Consejo de Seguridad, porque eso a partir de ahí lo bloquea todo. Claro. Y me da lo mismo que sea Rusia invadiendo Ucrania que Estados Unidos entrando en Irak. Claro, hay situaciones en las que la comunidad internacional está atada de pies y manos porque hay un veto ahí latente como la espada de Damocles encima del Consejo de Seguridad. ¿Qué sucede? Que efectivamente lo que yo también pienso que podría pasar o que es un escenario bastante plausible es que Trump abogue por pacificar el frente, puesto que tiene relativamente buenas relaciones con el Kremlin. Se puede hacer de muchas formas. O sea, Trump, con todo lo controvertido que ha sido la persona, el presidente de los Estados Unidos, que más ha hecho por la paz en Oriente Medio. No ha firmado ningún tratado de paz, no ha conseguido aproximar a las partes, pero llegó en un momento determinado y dijo, bueno, sí, pero a vosotros de Arabia Saudí nos interesa cooperar económicamente con Israel. Ya, no, pero es que los israelíes no nos caen bien, ya, pero tienen una tecnología punta que a vosotros os vendría fenomenal contra Irán. Y ellos también se llevan mal. Venga, pues firmamos un acuerdo económico. En 2017, con los acuerdos de Abraham, Israel firmó tratados económicos con la mediación de Donald Trump con Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein. ¿Qué sucede? Que a lo largo de todo el año de guerra, pues Arabia Saudí, Bahrein y Emiratos Árabes de vez en cuando han dicho, sí, porque la guerra, nosotros estamos con la liberación de Palestina.
pero lo han dicho todo con una boca súper Sí, un pequeñita. poco para quedar bien incluso de cara a la galería. ¿Por qué? Porque diplomáticamente pues tienen esos compromisos, pero ahora mismo tienen intereses económicos con Israel, que ya la cosa cambia. Porque ya si nos toca en la cartera ya la cosa cambia. Entonces, pues a lo mejor algún tipo de acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania, de modo que Ucrania esté relativamente tranquila, relativamente contenta, que relativamente protegida, se recupere un poco toda la zona que ha quedado destruida, se llegue a algún tipo de compromiso de alto el fuego, yo lo veo bastante factible teniendo en cuenta el perfil de Donald Trump. ¿Y en ese compromiso crees que tiene cabida que Ucrania entre a formar parte de la OTAN? Pienso que primero sería Ucrania entrar en la Unión Europea y luego posteriormente quizás en la OTAN. También puede darse a la inversa, ¿eh? Porque, o sea, quiero decir, en ambos casos es hacer una solicitud de admisión y que los miembros lo aprueben. Pero quizás tendría más sentido que entrara primero en la Unión Europea. Porque para Rusia que entre en la Unión Europea no es un problema, pero que entre en la OTAN sí. Claro, a eso O sea, iba, que ¿no? entre en la OTAN Ucrania es tener a la OTAN en las puertas y que entre en la Unión Europea, pues bueno, pues puede ser incluso positivo. Bueno, Como pasó en los Balcanes, por ejemplo, cuando los Balcanes empezaron a solicitar la adhesión, a Rusia le vino incluso bien porque pues con determinados países que habían sido miembros de la Unión Soviética tenían relaciones muy fluidas, con lo cual a nivel económico es mucho más sencillo tener tratados de cooperación bilaterales a través de la Unión Europea, etcétera. Y luego también, me imagino que a la hora de la reconstrucción, establecer vínculos comerciales con el resto de Europa, Claro. comercio, ayudas y demás, pues puede ser otra de esas... Otra ventaja otra tener en ventaja cuenta a tener en cuenta en la que que Trump puede que hacer favorezca un presión. acercamiento. Ujú. Bueno, pues vamos a hacer como la otra vez, un paso de un escenario a otro. O sea, tenemos que hablar sí o sí de los buscas explosivos. Lo sabía. O sea, porque aunque ha pasado tiempo... Venía preparada para ello. Claro, aunque ha pasado tiempo, me parece que es Una operación de inteligencia sí, que va a no sé si pasar es a la los primera, anales iba a de la decir la historia. primera, porque seguro que estamos hablando y hay otra que nos sorprende y es no conocemos. espectacular, o sea, Pero ha me sido una parece que operación totalmente espectacular. me parece que es magistral. Entonces, bueno, cuéntanos, porque no sé si habrá alguien que aún no sepa de qué hablamos, pero cuéntanos un poco de qué estamos hablando y, bueno, tus impresiones y si sabes algo bueno, que no Pues sabemos el resto. creo recordar que fue como un lunes o un martes en septiembre. Además, recuerdo perfectamente que estaba trabajando, preparando apuntes y leyendo para un capítulo que tenía que entregar precisamente sobre la guerra de Gaza. Y de repente me empieza a pitar el móvil como un loco. Pues de gente que sabe que me dedico a esto, pero estás viendo lo que ha pasado, notificación de no sé qué, se ha producido una explosión en Beirut, el otro acabo de leer que se ha producido una explosión en Beirut, y emergentes en el portátil, y emergentes en el móvil, y emergentes por todas partes. Y yo ya buscando información como una... Tú me conoces ya desde hace muchos años y sabes que si algo hace sonar las alarmas, yo me pongo a buscar ahí en plan totalmente cucarachil. Y claro, según iba leyendo, a mí se me iban abriendo los ojos y iba diciendo... Pero es que en cuestión de 20 minutos la explosión había pasado de ser una explosión a cientos de explosiones y de cientos de explosiones a miles de explosiones, yo decía. Y además aparecían los buscas, que yo decía, pero ¿cómo van a ser buscas? ¿Quién trabaja con buscas en el año 2024? Pero ¿qué está pasando? Claro, ya vas leyendo y resulta que Hezbollah en el año 2006, claro, los de Hezbollah son malos, pero no son tontos. O sea, Hezbollah... Malos, malísimos, pero brillantes, pues seguramente le dan 20 vueltas a Al Qaeda y yo solamente pongo a Hezbollah a la altura de Hamas, que también han sido brillantes siempre. Al Qaeda muy bien, muy visual, y el Estado Islámico fenomenal y con muchas capacidades, todo lo que quieras. Pero a nivel operativo, Hezbollah y Hamas son, laboratorios de ensayo. Entonces Hezbollah en la Segunda Guerra del Líbano
desarrolló capacidades de guerra electrónica en 2006, hace 18 años. O sea, 18 años, ¿no? Bien. Capacidades de guerra electrónica para interceptar los SMS de los soldados israelíes. Chavales reservistas con su SMS, que aquí nos costaba 25 pesetas el SMS, pues evidentemente ellos mandaban su SMS a su hermano, a su madre, a su novia, de, pues esta noche nos han movilizado porque vamos a llevar a cabo una operación en el territorio, y el territorio era dentro del Líbano. Claro, los de Hezbollah lo interceptaban, se lo leía y atacaban antes. Y Israel estaba totalmente anonadado de, pero ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo se han podido anticipar? Tenemos una filtración. No, es que habían desarrollado capacidades de guerra electrónica. ¿Qué sucede? Que precisamente como tienen esas capacidades de guerra electrónica y de interceptación de señales, dijeron 2024, 2023, cuando empieza la guerra de Gaza y ellos empiezan a escalar, o protegemos las comunicaciones o lo llevamos claro, porque si esto lo hemos sido capaces de hacerlo nosotros, esta vez no, vamos a flipar. Entonces compraron buscas de forma masiva. El largo brazo del Estado de Israel se enteró de que estaban comprando buscas. Claro, comprar 3.000 buscas o 4.000 buscas han explotado cerca de 3.000. Claro. Comprar 3.000 o 4.000 buscas... En un momento en el que nadie usa buscas. Te enteras. La inteligencia sobre todo. No se sabe lo que ha pasado. Estuve hablando con Jordi de O The Warriors y él lo que me planteaba es, hasta que no se descubra un dispositivo que esté sin explotar, realmente no vamos a saber cómo ha sido la operación y realmente no vamos a saber cómo lo han hecho. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero el hecho es que en algún momento hay varios escenarios posibles. O ya directamente han sobornado a quien sea, de modo que los han fabricado ya con ese defecto, o ha sido la mayor operación de manipulación logística de la historia. Bueno, salió el propietario de la marca, ¿no? de los buscas en la tele, diciendo que al poquito que ellos no tenían nada que ver. Claro, tampoco vas a ir diciendo que sí, pero yo le vi un poquito apretado quizás en las imágenes. Tampoco pueden salir diciendo, bueno, es que el Estado de Israel nos ha pagado una millonada, nos ha metido a esos científicos ahí en la cadena de producción y entonces nosotros fabricábamos esto, los señores ponían una lámina de algo que no sabemos muy bien lo que era y luego hemos cerrado y ya está. Evidentemente el Estado de Israel no va a llegar y va a decir, oiga, que le damos X millones, sino que a lo mejor introducen un ingeniero que aporta una mejora para que la batería dure más y resulta que esa mejora es la operación encubierta. Esto no lo sabemos, sí. Son elucubraciones. A lo mejor no tiene que ser directamente un explosivo, a lo mejor es directamente una programación de la batería para que... Efectivamente, o sea, esto no lo vamos a saber en muchísimo tiempo si en algún momento lo sabemos. Entonces ha podido ser o bien yo creo que hayan manipulado el proceso de producción o que en un momento determinado en el transporte, en la logística... A mí me parece más sencillo, desde el punto de vista operativo, me parece más sencillo la manipulación en la producción. Porque manipular en el transporte 3.000 buscas, pero no se sabe. Lo que sí se sabe es que en un momento determinado, a una hora prácticamente simultánea, además hay vídeos que me parecen magníficos, sí. La gente se sacaba, les pitaba, les llegaba un mensaje, la gente se sacaba el busca del bolsillo, veían el mensaje y decían... Claro, en términos operativos es una pasada, porque es que son patrones lesionales que están relacionados con la ergonomía del aparato, del dispositivo. Es decir, si tú sacas el aparatito para ver el mensaje... Las lesiones que vas a tener son en manos, en cara y en abdomen, tóraco-abdominales. Si te revientan la mano, tú no puedes operar una lanzadera de cohetes. Si te revientan la cara, tú no puedes operar una lanzadera de cohetes. Si te revientan el abdomen, pues dependiendo de qué parte del abdomen... Sí, porque de hecho había vídeos en los que llevaban el busca adosado a la cintura o incluso en bolsillos. Y bueno, ya lo miraré y sí. Te han detonado ahí... Entonces, si eso luego además se une a que evidentemente las personas que tenían que llevar los buscas eran personas que tenían que manejaban información
Al menos restringida, clasificada, sensible, etcétera. Ya no estamos hablando ¿Sería de un segundo nivel o incluso un segundo, primer incluso nivel? primero. Incluso primero. Claro, no va a ser simplemente el chaval que les proporciona la botella de agua, sino que es alguien que tiene conocimiento de lo que se va a hacer, de cómo se va a hacer o incluso que ejecuta las operaciones. Con lo cual, pues es que se cargaron igual una cuarta parte de la estructura operativa de Hezbollah en una tarde. Buenas tardes. Estoy recordando lo que has comentado de Jordi y yo creo que sí que hay un dispositivo aún que se puede estudiar, pero igual está en algún sitio secreto de Israel, en una vitrina con una luz y una plaquita debajo, ¿no? Diciendo Operación Magistral. Mossad, it's never an accident. Bueno, claro, eso conmociona, ¿no? Eso no solo son los daños físicos, como cualquier acto terrorista, sino que... Y varios días después asesinan a Nasrallah. Claro. Que o sea, ya fue... O sea, es que parece que la operación se queda ahí, pero no, la operación sigue funcionando y la tuerca va apretando un poquito más. ¿Qué es lo siguiente que pasó? Pues a los pocos días yo no me lo creía. O sea, yo no me lo creía y digo, ¿cómo van a haber matado a Nasrallah? Que no puede ser. Claro, luego tiene lógica, porque Nasrallah vio que empezaban a explotar cacharros a su lado y el servicio de seguridad, los escoltas de Nasrallah, dijeron, no, hay que protegerle. Lo llevaron a un búnker que también estaba perfectamente identificado por Israel. Aparte, si conocemos un poco la estructura que tiene Líbano, Líbano está dividido en 3 sectas. Sunitas, chiitas y cristianos maronitas. Dependiendo de la época, pues unos se llevan mejor con otros y un poco las filias y las fobias van cambiando. Sunitas y chiitas no se llevan bien, maronitas y chiitas tampoco, maronitas y sunitas dependiendo de en qué situaciones sí, pero en otras no. El gobierno ha estado estancado prácticamente 5 años, se ha unido la crisis económica, entonces bueno, es un momento que socialmente las relaciones entre las 3 sectas están bastante enrarecidas. Pero es que además esta estructura es geográfica. Es decir, los sunitas son mayoría en esta zona, los maronitas son mayoría en esta zona otra, claro. Y los chiitas son mayoría en esta zona. Y esa misma estructura se repite en Beirut. Tú vas por determinados barrios y son claramente cristianos, vas por determinados barrios y son claramente sunitas, y vas por determinados barrios y son claramente chiitas. Hezbollah en Beirut opera fundamentalmente en el barrio de Dajilla. Pasa un poco como con algunos barrios de la Franja de Gaza, de la ciudad de Gaza, que un determinado barrio es el feudo de Hamas y otro determinado barrio es el feudo de Yihad Islámica. En el caso de Gaza se llevan muy bien entre ellos, pero en el caso de Beirut no. Entonces tú sabes que si bombardeas en este barrio de aquí, mates a uno, mates a 15, pero de los 15 que puedes matar, uno a lo mejor está en esta parte de la cadena de mando y los otros 13, pues hay 3 que están aquí y 4 que están aquí y el resto están abajo del todo. No, pero ahí genera pero están todos vinculados. Un daño en la estructura importante, ¿no? Claro. Entonces, los bombardeos en el barrio de Dajilla, hay mucha población civil, pero es que de esa población civil igual el 90% son afines a Hezbollah y tienen algún tipo de rol en la cadena de mando de Hezbollah. Lógicamente, como es el mismo barrio desde hace décadas, Israel sabe perfectamente, igual que el resto de servicios de inteligencia. Lo que pasa es que Gran Bretaña no tiene ningún motivo por el cual bombardear Dajilla, pero Israel sí. Israel, estoy convencida que sabía perfectamente en qué edificio en concreto iba a estar Nasrallah. Con lo cual es simplemente identificar cuánta gente hay, cómo la hay, porque por ejemplo, no sé qué año fue, en el año 2003, 2004, lanzaron una bomba enorme en un edificio de Gaza para asesinar a un líder de Hamas. Claro, hubo muchísimas víctimas civiles y se les echó encima la opinión pública internacional. Con lo cual, ahora son muchísimo más escrupulosos. Más quirúrgicos, quizás. Más quirúrgicos en, pues si lo que queremos es neutralizar a determinado individuo, no matar a 70 personas por el camino. Atacaron y parece ser que efectivamente Nasrallah estaba, bueno, parece ser no, se comprobó que efectivamente Nasrallah estaba en el edificio y decapitaron a Hezbollah. Claro, en el mes de agosto habían eliminado al segundo en la cadena de mando.
Luego llevan a cabo la operación de los Buscas, con lo cual dejan medio desarticulada la organización, a lo mejor no a nivel de mandos, pero a nivel operativo. Luego asesinan a Nasrallah, luego a la semana siguiente cayó otro de los pocos que quedaban. Con lo cual, una organización tan especializada como Hezbollah, con el daño que habían hecho, porque si nos cargamos la cúpula, pero toda esta franja de aquí están en el hospital, el uno porque le han reventado un ojo, el otro porque le han dejado sin mano y el otro porque tiene un boquete en los intestinos, pues encontrar un reemplazo es más complicado. Y si lo analizamos en términos cronológicos, esto fue en septiembre, estamos en noviembre y han pasado 2 meses desde que Israel lleva a cabo esta operación, desde que empiezan las operaciones terrestres, que también han sido muy, muy quirúrgicas, y desde que se ha declarado un alto el fuego. Y Bea, puede ser que dentro de esa estrategia se haya querido decapitar o debilitar a unos para que los otros que pudieran tomar más poder o más relevancia de alguna manera fueran, si se puede ser, más afines o más moderados para llegar a un acuerdo con Israel y cesar? A ver, con los maronitas, Israel tiene muy buenas relaciones tradicionalmente. De hecho, fueron los grandes aliados de Israel en la guerra del 82. Con los sunitas, tradicionalmente no han tenido demasiados problemas. Se han tenido más problemas por el apoyo que los sunitas daban a la OLP de Yasser Arafat, pero desde que se expulsa la OLP del Líbano, realmente los problemas que Israel ha tenido ha sido con Hezbollah, no ha sido tanto con Líbano país. Uh-huh. O sea, Israel no tiene un problema con Líbano país. Israel tiene un problema con Hezbollah que controla el sur del país. O sea, Entonces, si las capacidades de Hezbollah se ven totalmente desestructuradas, que todavía queda, porque aunque les han prácticamente decapitado, hay aplicaciones que permiten monitorizar la cantidad de cohetes que se lanzan desde el sur del Líbano al centro de Israel, y ha habido días de a lo mejor lanzar 300 cohetes, que 300 cohetes en un día es una burrada. O sea, pues si en horas bajas han lanzado 300 cohetes, ¿qué capacidades tiene esa organización? El norte de Israel, como del mar de Tiberíades hacia arriba, lleva evacuado desde noviembre del año pasado. Y estamos hablando de Israel. O sea, es como si en España un grupo terrorista que operase en Marruecos empezase a atacarnos y hubiese que evacuar toda Andalucía durante un año. Que muchas veces no somos conscientes de la magnitud, pero qué cantidad de ataques tiene que haber simultáneamente todos los días de forma continuada para que un país como Israel, cuyas capacidades están a la altura de los mejores ejércitos del mundo, haya tenido que evacuar a su población y llevársela a Tel Aviv y a Jerusalén porque el norte es inhabitable. Y también, al igual que en Ucrania con el tema de drones, hubo un cambio de paradigma en este conflicto. Se utilizaban mucho túneles, se utilizaban mucho los lanzamientos de cohetes que no siempre eran, digamos, industriales o comerciales, sino también tipo IED, ¿no? Improvisados. Bueno, los cohetes improvisados sí, pero no. O sea, los cohetes improvisados no es que sean improvisados, es que son de fabricación local con materiales duales. Vale. Pero la tecnología de esos cohetes es exactamente igual que la que puede tener un Grad ruso. Igual, o que un Fayer iraní. O sea, que no hay que menospreciarlo. No, nada, en absoluto. Como dato curioso, los palestinos de la Franja de Gaza tienen el mayor número de ingenieros per cápita de todos los países árabes. Es decir, tú les das una botella de plástico, una taza de terracota y 4 cables y te hacen un microondas. Tienen unas capacidades tremendas. A partir del año 2005, tanto Hezbollah como Irán les han proporcionado, Irán por supuesto también a Hezbollah, les han proporcionado planos, instrucción, etcétera,
y es tan sencillo como pues ir ensablando cacharritos. De hecho, también otro dato curioso es que después de la segunda intifada y sobre todo después de la guerra de 2012, que es cuando empezó a funcionar la cúpula de hierro, Israel prohibió, no lo prohibió, pero lo limitó bastante, estaba súper controlado, registrado, etcétera, que se introdujeran en la Franja de Gaza cemento y tuberías. Entonces fue como a la comunidad internacional, ya sabes, porque es que Israel no está autorizando la reconstrucción. No, Israel la reconstrucción sí que la autoriza. Lo que no está autorizando es que determinado tipo de componentes se pueda diversificar o divertir, mejor dicho, para otro tipo de funciones. ¿Qué ha pasado ahora en Gaza? Que buena parte del cemento que se enviaba, que la comunidad internacional enviaba, o sea, era ayuda humanitaria. Para reconstrucción se ha utilizado los túneles. Entonces tienen unos túneles que son la leche, pero tienen unas viviendas que pasa pues, como podía suceder con las casas que hay, esto a grosso modo, evidentemente habrá viviendas y viviendas, pero a grosso modo hay muchísimas viviendas que se han reconstruido, pues como las casas que podía haber en España en los años 40. Eso no te lo han contado, solo lo has visto tú. Poquito de cemento y luego el resto, pues arena, yeso, pues lo que hayan podido encontrar. Claro, la resistencia de esas casas ante un bombardeo es muchísimo más limitada, porque buena parte de ese cemento se ha llevado a los túneles. Y lo mismo ha sucedido con las tuberías. Pues las tuberías, que podían ser tubos más grandes que nos podían servir para hacer cohetes de medio o largo alcance, se han utilizado para hacer cohetes, con lo cual es que utilizas esa tubería para hacer cohetes, no la estás utilizando para pues las alcantarillas que te han reventado, reconstruirlas. Un minuto, chavales, no os robo tiempo. Todo esto no sería posible sin el apoyo del Talden Tactical, que, como sabéis, es distribuidor de Birna, Olive, Micro, entre otros. Ya sabéis, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Claro. Hay otra cosa. Son cohetes extremadamente sofisticados. Tienen cohetes que tienen un alcance a lo mejor de 150 kilómetros. Que eso ya no es un cohete de fiesta patronal de Viva San Roque. Ya. O sea, que bendita cúpula de hierro, ¿no? Bendita cúpula de hierro. Porque, sí. Solo por la cantidad, las probabilidades son las que son. Efectivamente. Y aún así, pues hay veces que hay que lamentar, ¿no? Daños personales y sí, materiales. Porque la cúpula de hierro es extremadamente funcional, pero son baterías que se cargan con misiles y los misiles interceptan. Entonces el problema que tiene la cúpula de hierro es que si tú lanzas una andanada de 150 cohetes, la cúpula de hierro no tiene capacidad de carga de misiles de interceptación tan rápida como para interceptar todos los cohetes que han lanzado. Se puede hacer, o sea, pues añades más baterías con más interceptores, pero claro, si te hacen falta hoy, si te lanzan 500 cohetes hoy simultáneamente, no ha pasado, pero a lo mejor sí que ha pasado que hayan lanzado 60, 70. Caen los 60-70 en la misma andanada y resulta que tú tienes una capacidad de 50 en lo que las baterías se recargan, pues a lo mejor hay 20 que han caído. Claro. Y en cuanto al tema de todas las personas que aún están secuestradas desde el principio de este conflicto, ¿esta tregua puede ir un poco en esa línea? En su liberación y luego ya veríamos qué pasa. A ver, la tregua está teniendo mucha presión, ¿no? Netanyahu. La tregua de Hezbollah no afecta o no debería afectar a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Es cierto que Hamas ya prácticamente está como organización desestructurada, pero pues pasa lo que pasó, por ejemplo, con las FARC o lo que ha pasado con el IRA. Afortunadamente en España no ha pasado porque los hemos metido en el Congreso de los Diputados, si no, pues también habría pasado. Es decir, tú desestructuras una organización terrorista y hay una parte que lo acepta y hay otra parte que continúa la lucha armada en forma de grupúsculos. Ahora mismo en la Franja de Gaza están en esa fase. Jamás como organización sigue teniendo capacidades pues minúsculas, pero evidentemente pues hay barrios, como el que te comentaba, que hay unos cuantos barrios en Ciudad de Gaza, que son bastiones de Hamás. Entonces, aunque se tenga que defender con
el MP5 aplastado o un MP5 casero, que por ejemplo también son muy hábiles fabricando muy mañosos. sus fusiles caseros con tubería, muelles, etcétera. Te sigues defendiendo, sigues haciendo artefactos, sigues minando calles, etcétera. Entonces ahora mismo están en ese escenario. ¿Qué sucede? Que localizar a todos los rehenes en los túneles poco a poco se está haciendo. Ya la mayoría de rehenes, yo creo que la gran mayoría habrán fallecido. Además los han ido cambiando de sitio, porque insisto, son malos, pero no son tontos. Y entonces la tregua con Hezbollah pues no creo que afecte demasiado, porque la Franja de Gaza ya está en un escenario no de posconflicto, pero próximo al posconflicto, pero ahora localiza tú los rehenes y los cadáveres. Claro, Va a haber muchísimos terroristas que a lo mejor sabían dónde estaban los rehenes, que han huido, que los han matado. Claro, si tú dejas, pues por ejemplo, 6 de los últimos rehenes cuyos cuerpos rescataron, los habían matado 48 horas antes. O sea, prácticamente encontraron los cadáveres casi calientes. Ya. Si tú sabes que los israelíes están ya a 300 metros, matas a los rehenes, huyes, y si por una casualidad te matan en un enfrentamiento, esa inteligencia se ha perdido, no se va a saber dónde estaban, salvo que dé la casualidad de que entren en ese túnel y lo localizan. Vale, y bueno, ¿cómo crees que puede afectar la presión internacional que hay sobre Netanyahu? Netanyahu es un superviviente político. Esto no quita para que no sepa lo que está haciendo, o sea, son dos cosas diferentes. Pienso que Netanyahu sabe lo que está haciendo. Netanyahu es un tío que ha sido miembro de la Sayeret Matkal. Su hermano fue abatido en Entebbe. Él fue herido en la liberación de un vuelo de secuestrados. O sea, quiero decir, no es un señor que no tenga ni idea de cómo funciona la guerra, sino todo lo contrario. La guerra desde el punto de vista israelí. La guerra desde el punto de vista israelí. Es muy distinto quizás a la lo guerra que desde el punto de vista israelí, entender. El terrorismo desde el punto de vista israelí, etcétera. Porque lo ha visto en primera persona. Es decir, yo no dudo de la capacidad de Netanyahu para conducir la guerra, pero sí que también es cierto que la presión internacional, en el momento personal en el que Netanyahu está, que está imputado, y en Israel además no se cortan un pelo para llevar a un presidente a la cárcel. De hecho, Ehud Olmert, que fue el que era primer ministro cuando la primera guerra de Gaza, terminó la guerra de Gaza, ya perdió unas elecciones, pasó a la oposición y está imputado por algún tipo de desfalco cuando había sido alcalde de Jerusalén, y Ehud Olmert ha estado sus 3 o 4 años en la cárcel. Y no se ha caído ningún salto. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. O sea, si hay que llevar al presidente del gobierno a la cárcel, que se lo hubiese pensado antes de hacer lo que no debía. Entonces, Netanyahu también está imputado por algún tipo de malversación. Hubo un momento crítico en Israel en el cual hubo varias elecciones, no se consiguió formar coalición, se formó una coalición, la coalición saltó por los aires en apenas 6 meses. Y sorpresivamente Netanyahu volvió a ser presidente del gobierno. Entonces, claro, ya me estás surgiendo algún paralelismo. Sabe que en el cercano. momento... Sí. Lo que pasa es que, como te digo, el paralelismo termina en el momento en el que en Israel, si has hecho algo que no debes, si eres presidente del gobierno, como si eres Paco o Moshe el panadero, pues te vas a la cárcel como todo hijo de vecino. Y Netanyahu justo lo sabe. También está imputada su señora, para más paralelismo. Están imputados ambos. Entonces son conscientes de que tienen muchísimas papeletas, de que en el momento que deje la presidencia se van a la calle. Con lo cual la presión política la va a resistir, por supuesto que la va a resistir, porque sabe que en el momento que deje de ser presidente, la opción que tiene es la que tiene. Y no pinta bien. Vale, ya le hemos dado un buen repasito a 2 escenarios y ahora estamos pues a pocas horas de que empiece la campaña de Navidad en Madrid, por ejemplo. En otros puntos de Europa, pues si no ha empezado, está a puntito de empezar. Y hay que recordar que seguimos en nivel 4 de alerta, nivel 4 plus
de alerta antiterrorista. Y no es por alarmar a nadie, pero ¿cómo ves ahora mismo ese escenario, ¿no? Porque parece que, bueno, que se nos ha olvidado. Y son fechas que históricamente no debemos olvidar. Son fechas que no debemos olvidar. Son fechas en las que no conviene bajar la guardia. Son fechas en las que el hecho de que no les estemos prestando atención mediática, volvemos a las mismas. ¿Dónde se centra el foco de atención? Pues hace un mes una dana destruyó la provincia de Valencia, pero esta semana estábamos pensando en que si la entrevista no sé quién la había hecho Pablo Motos o Broncano. O sea, es decir, los problemas no desaparecen porque los medios de comunicación no les presten atención. Simplemente no les prestan atención, pero el problema sigue ahí. Seguimos en Alerta 4, sigue habiendo yihadismo, sigue habiendo lobos solitarios. Y la Navidad, como tú bien sabes, pues es una época muy complicada porque hay muchísimas aglomeraciones de gente, consumo de alcohol, matasuegras, ruido, bullicio, y eso es un caldo de cultivo para que simplemente los ciudadanos no estén prestando atención a lo que sucede a su alrededor, con lo cual el riesgo es el mismo, pero la conciencia de seguridad es muchísimo menor. La conciencia de seguridad, vaya, eso tienes que venir otro día y hablamos solo de conciencia de seguridad, vale. Porque ahí tenemos para 1 o 2 podcasts. Y más que nada porque me consta que tú tienes una visión muy global de todo este tipo de incidentes, en cuanto a lobos solitarios, posibles atentados, tiradores activos y demás, muy global por distintos escenarios geográficos, ¿no? Ha habido una evolución en cuanto a prevención, intervención, vuelta a la normalidad en los operativos, en los que tú tienes, hasta donde tú tienes conocimiento, sobre todo de Estados Unidos, otros puntos en Europa, nosotros mismos, que se pueda contar, claro. Ha habido una pequeña vuelta a la normalidad, pues porque también el yihadismo, a fin de cuentas, está sometido a las campañas mediáticas del propio yihadismo. Es decir, el año 2015, 2016, 2017, 2018 fueron años grandes porque el Estado Islámico tenía unas capacidades tremendas, mediáticamente era una organización superpotente, movilizaba. Esto, a fin de cuentas, pasa lo mismo que como cuando... Yo qué sé, te voy a poner un ejemplo muy tonto, pero que a ti también te va a sonar muchísimo. El caso de... se me ha ido el nombre. El señor negrito que murió en una intervención policial en 2020. Floyd Parker, George Floyd. Se me olvida siempre el nombre. El BLM ya existía, pero después de la muerte de George Floyd, el Black Lives Matter, pues vuelve a tener un pico. Uh-huh. Y eso se traduce en muchos escenarios de no a la policía, police defunding, en fin, pues toda esta serie de... Y sorpresivamente, una cosa que había sucedido en Estados Unidos también se expande a Europa y empieza a haber un montón de problemas de pues enfrentamientos con la policía, de por qué tú no tienes autoridad para pedirme el DNI, de pues a mí no me detienes porque yo estoy en contra de la autoridad policial. Y eso nos ha llegado aquí. Bueno, pues con el Estado Islámico pasa exactamente lo mismo. O sea, llega un momento de muchísimas capacidades, de muchísimo ruido mediático, tiene un impacto de movilización tremendo, ese impacto baja y la movilización es muchísimo menor. ¿Qué sucede? Que al contrario de lo que pasaba a lo mejor con el BLM, aquí no necesitas una manifestación con 500 personas. Aquí con que se te movilice uno y el uno te coja un cuchillo, se vaya a la Puerta del Sol y empieza a atacar a la gente, a la que suben al metro, a la que salen del metro, a la que salen o entran del Corte Inglés, ya te la ha liado. Sí. En el momento en el que alguien consiga un arma de fuego, ya te la ha liado. En el momento en el que alguien consiga entrar con un taxi, una furgoneta, etcétera, por una de las calles aledañas que están así de gente, ya te la ha liado.
Entonces, al contrario que pasa con otros movimientos, que a lo mejor la movilización se centra mucho más en la movilización de masas, en el caso del terrorismo yihadista, con que solamente se movilice a uno y ese uno tenga acceso a armas, y hay armas totalmente duales, como un cuchillo de cortar tomates de Ikea, pues ya te puedes encontrar perfectamente con 4, 5 o 6 víctimas. Y claro, en un contexto como las Navidades, Si eso se multiplica ya no solamente que sean 4 o 5 víctimas, es que tú a lo mejor como policía estás en la otra punta de la Puerta del Sol, pero para llegar a donde están las víctimas tienes una masa humana que tienes que atravesar. Y lo mismo le va a pasar a la ambulancia. Entonces las 4 o 5 víctimas que a lo mejor tienen una hemorragia masiva, pues igual cuando tú quieres llegar ya están en estado crítico. Con lo cual, en esta época son varios factores los que hay que tener en cuenta. ¿Que la movilización terrorista es menor? Pues efectivamente hemos vuelto a la normalidad. Pero hay determinadas épocas y determinadas zonas en las cuales no se puede bajar la guardia, porque aunque pase algo muy pequeñito, los daños pueden ser muy grandes, la letalidad puede ser muy grande. Y bueno, ¿y por qué no se baja el nivel de alerta terrorista del 4? Qué gran pregunta. Cri, 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 cri. Qué gran pregunta. Pues porque si se baja parece como que no estamos haciendo nada, y también imagino que porque si se mantiene en el mismo nivel en el que está, parece que estamos haciendo más de lo que estamos haciendo. Vale, pues vamos a dejarlo ahí porque ha quedado políticamente correcto, ¿verdad? Y no nos metemos en ningún otro jardín. Vale, ¿qué tienes por ahí de proyectos? Que puedas contar y te apetezca. Pues mira, la semana que viene voy a estar en una mesa redonda sobre terrorismo y arte. ¿Con quién más? Pues es una mesa en la UNED con varios profesores. Uno de ellos va a hablar de arte y delito, otro de ellos va a hablar de la protección del patrimonio, y pues evidentemente voy a hablar de lo que sé, que es, yo de lo que voy a hablar fundamentalmente es de patrimonio artístico como objetivos blandos. Básicamente lo que hemos estado hablando hace 2 minutos. El día 11 voy a participar en una charla online para la Universidad Juan de Bucetich, que es la universidad que da la formación a la policía bonaerense. Y luego, pues bueno, varios artículos abiertos, uno sobre la guerra de Gaza, otro muy interesante sobre patrones lesionales en control de masas. Control de masas. En control de masas. Ese me interesa mucho. Tanto por la parte de los manifestantes, de la masa, como por la parte de los primeros intervinientes. Claro, no es lo mismo llevar a cabo una intervención en contexto táctico que en un contexto de control de masas, y no es lo mismo los patrones lesionales que nos vamos a encontrar, ni la asistencia que se le tiene que dar a los primeros intervinientes, ni la asistencia que se le tiene que dar a la propia multitud. Más, venga, estamos deseosos. Y luego pues sigo con mi libro sobre tiradores activos, sin fecha, sin presión. Vale, bien, pues... Es un poco lo que estoy. Pues un poco, dices. Las clases tampoco te permiten... Y luego también das clases. Y luego también doy clases. Además sigues pues mira, el martes estuve hablando, que a mí es una de mis clases favoritas, estuve hablando sobre ciencia policial, policía orientada a los problemas, ventanas rotas, policía orientada a las evidencias, policía orientada a la evidencia, a la inteligencia. Bueno, un poco el discurso de una policía para el siglo XXI. Efectivamente. O sea... Que me parece fundamental que en criminología se estudie. Por lo menos en la parte de criminología que yo trabajo, que es la de seguridad. Porque además, la propia asociación, Samuel Vázquez, Chema Vallejo y todo el mundo que está detrás de ella, que es bastante gente, todo lo basan en ciencia. Es decir, no es, yo pienso esto, yo tengo esta corriente, no, es ciencia policial, que es fundamental para, al final son técnicos, ¿no? en la ciencia, para evolucionar, para ver lo que ha pasado en otros modelos policiales, para ver qué está pasando en nuestro modelo policial fallido y dónde vamos a... Las evidencias empíricas, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, en muchísimos foros,
que uno de los grandes problemas que hay en España es que no hay una conexión entre el mundo académico y el mundo policial operativo. Y no lo hay porque no se tienden puentes, porque a lo mejor tú y yo nos sentamos y pero yo te pregunto a ti cientos de cosas, tú me preguntas a mí y surgen ideas magníficas y sinergias magníficas. Pero es cierto que no es lo habitual. Creo que cada vez está cambiando más y se está yendo más hacia esa línea, pero muchas veces no es lo habitual. Claro, un académico, un investigador, tiene la capacidad de manejar datos y a lo mejor de emplear o de establecer una serie de patrones que luego los puedo coger y decir, pues mira, me he encontrado esto, ¿qué opinas? Ah, pues sí, porque yo a lo mejor en esta zona me he encontrado que pasa esto, pues vamos a ver por qué se produce. Y una vez que ya sabes por qué se produce, la forma de resolver ese problema va a ser muchísimo más eficaz, porque has hecho un análisis, una disección del problema. Entonces creo que hasta que los datos se dejen de tratar como meros datos de desempeño y se empleen realmente como datos que contienen una información. O sea, hasta que las estadísticas manipuladas y maquilladas vayan donde deben de ir, que es hasta que las estadísticas sean estadísticas de verdad. Hasta que la estadística no sea un numerito, sino que sea un dato. Eso es. Perfecto. Ahí bueno, pues entonces, estoy convencida que cambiará todo. Nos han surgido por lo menos 2 o 3 podcasts más y además metemos de ciencia policial, que podemos hacer una mesa redonda aquí con Samuel Vázquez, contigo. Totalmente. O sea, que ya te estoy lanzando el guante, y a Samuel, que le veré en breve, pues también. Vamos a acabar y ya te lo hice la otra vez, se lo hago a todo el mundo. Libro, peli, y no me vale que repitas los de la otra vez. Que me recomiendes. Yo estoy esperando que salga la 5ª temporada de Fauda. Y yo, ansiosamente. Ya han publicado que va a estar centrada en los ataques del 7 de octubre. Entonces la 5ª temporada de Fauda va a ser, vamos... Brutal. Fue marcado ahí en la plataforma que sea. Y libro, pues fíjate, un libro que me recomendó otra persona a la cual también conoces, que es Finger Out. Sí. Y es un libro que se llama Innovación Militar, de 2 autores israelíes, Ludwig y Samir. Y claro, a mí me llamó la atención porque habla sobre la innovación militar en el ejército israelí. Pero lo que el libro plantea va mucho más allá de la innovación militar en el ejército israelí, porque lo que el libro plantea es cómo, según sean los procesos de toma de decisiones, según sea la agilidad en la toma de los procesos de decisiones, según sea la agilidad burocrática, pues esto puede derivar en que tu modelo de seguridad, y al hablar de modelo de seguridad me refiero a defensa, a seguridad, a las conexiones intermedias. O sea, para mí ahora mismo en pleno siglo XXI no podemos hablar de seguridad aislada por un lado y defensa aislada por el otro. Para mí ahora mismo es un todo. Es una unidad integral. Entonces lo que el libro plantea es que según sean estos elementos, pues tu modelo de seguridad puede ser un modelo tremendamente puntero y tremendamente eficaz, o puede ser algo que esté totalmente obsoleto. Y ellos lo que plantean es que en Israel, por las necesidades que han tenido desde que se declara la independencia del Estado de Israel en el 48, las necesidades de seguridad que han tenido, los escasos recursos humanos que tienen, claro, es un país entero de 6 millones de habitantes, que es como la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, eso es. Inicialmente el presupuesto tan escaso que tenían, pues tenían que tomar decisiones muy rápidas. No podían estar bueno, vamos a hacer pruebas durante año y medio, vamos a hacer una licitación de medio año, luego hacer pruebas, también luego a corregir el producto, porque es que lo necesitamos para antes de ayer, porque nos van a invadir. Y me ha parecido un libro muy interesante en el sentido de cómo serían las cosas si no tuviésemos una burocracia como un elefante que hace que todo se ralentice y que las decisiones se vayan ralentizando. Y esto me parece especialmente interesante cuando hemos tenido a gente muriendo ahogada en el barro durante 5 días por la falta de toma de decisiones. Cuando en 12 horas se podría haber dicho, ha pasado una catástrofe, hay muertos, vamos a tomar las riendas y vamos a hacer algo. Ahí lo dejo. Ludwig y Samir, Innovación Militar. Pues apuntado queda. Muchas gracias, Bea. Ya te hemos lanzado el guante para más cosas, o sea que en un tiempo o cuando te apetezca te pasas por aquí. Ya sabes que cuentas con mi arco y con mi espada. Por supuesto, siempre, además incondicional.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención, gracias al Alcalde en Tactical por el soporte que nos da para poder hacer esto y gracias a ti, Bea. A vosotros, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo 10-4, vocación de servicio.